Menzies, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Menzies, ayer y hoy. Hola, buen día para todos. Usted que está escuchando está habitando la séptima geografía del planeta Tierra. Sí, la Argentina, por espacio geográfico, es la séptima geografía a nivel mundial y a nivel planetario. Y resulta que es un país deshabitado comparativamente a la extensión territorial que tenemos. Hace muchos años, Naciones Unidas había determinado que todo lugar mundial donde hubiese una densidad poblacional inferior a un habitante por kilómetro cuadrado debía ser considerado patrimonio de la humanidad. Bueno, uno de los lugares de la Argentina que tiene una densidad inferior a un habitante por kilómetro cuadrado es la Patagonia. Y en la Patagonia está Tierra del Fuego. Y Tierra del Fuego, por la última maniobra del Cachivache, está en un estado alarmante porque no solamente la asfixia en lo económico, con esto que ha hecho Milei, sino que además crea las condiciones para la inmigración de la gente cuando es una provincia que hay que ocuparla con la mayor de personas, cantidad de personas posible, porque tiene que ver además con la soberanía, con la proyección a la Antártida, con la proyección a las Malvinas, con la proyección con los límites con Chile, es decir, tiene que ver con la seguridad y la soberanía nacional. Bueno, estas medidas es para despoblarla, pero no lo hace porque sí, lo hace porque le han pedido que castigue a Tierra del Fuego desde el Fondo Monetario Internacional, así como le pidieron que castigue a los jubilados y así como le pidieron las cosas que todos conocemos y donde la funcionaria representante del Fondo Monetario, rompiendo todas las normas y reglas de la historia de los usureros, salió a hacer campaña en la Argentina para que voten a Milei. Dicho esto, y teniendo en claro lo que acaban de escuchar, tenemos otro problema. Ha bajado la población argentina porque ha mermado en un 40% la procreación. Es decir, no hay la cantidad de habitantes que debería haber por parejas y entonces comienza a bajar en números comparativos a los anteriores y hay una crisis de nacimientos que son en un 40% inferiores a los que teníamos. Entonces, un país poco habitado, un país deshabitado, y encima con una tasa que baja en la natalidad, es un problema para ahora y para un tiempo futuro no muy lejano. A esto se le suma la maniobra que hizo el Cachivache cuando asfixia a una provincia como Tierra del Fuego, que es el territorio limítrofe donde la mayoría de los que allí viven no son fueguinos de nacimiento, sino que son de adopción. Está poblado por provincianos de todos lados y hasta por porteños que se han ido a radicar en ese lugar. Y esta medida de dejar sin los ingresos imprescindibles y necesarios y provocar despidos de 8.000 personas, o 8.000 personas no de despidos, sino que se quedan sin trabajo directamente, se encuentra inscrito en un pedido del Fondo Monetario. Qué raro que el fondo pida esto. Bueno, sí, el fondo pide esto porque el fondo sabe que las deudas incobrables se terminan cobrando con especies. Y una de las especies que en algún momento va a querer cobrar va a ser con territorio. Y como no va a faltar algún güey corneta en un futuro que diga, sí, tenemos tanta tierra y tan poca gente, sí, tomen, ¿qué necesitan? Bueno, de esto se trata. De la integridad territorial. 40% bajó la natalidad en la Argentina. ¿Por qué? Por razones económicas, obviamente. Porque las parejas no quieren tener hijos porque no pueden sostenerlos, porque la situación es crítica
y porque además se avanzó en la libertad de la mujer, que dice yo no quiero procrear hasta determinada fecha, quiero tener determinados años de posibilidad de gozar plenamente de mi empleo, de la vida, del deporte, de lo que fuere, y se va postergando los nacimientos. Y esto tiene una influencia absoluta porque se necesita el país lo menos poblado posible y cuanto menos densidad poblacional tengamos, mejor para el proyecto universal de quedarse con la Patagonia Argentina. Expresado esto y puesto en conocimiento de ustedes, lo que está pasando en Tierra del Fuego no es una casualidad. El Cachivache está operando a pedido del Fondo Monetario Internacional y el fondo pide porque justamente va a llegar un momento donde las deudas incobrables se cobre con territorio. Quiero aclarar algo por si no se sabe. Los dueños del Fondo Monetario Internacional son varios países del mundo. Está, por supuesto, Estados Unidos con la llave más grande, pero están los países de Europa. Integra la Comunidad Europea el Fondo Monetario. Y por lo tanto, no es que ellos no conozcan o no sepan de las bondades y riquezas de nuestra tierra. Al contrario, tienen más información que nosotros mismos. Y frente a esto que estamos planteando y frente a esto que estamos expresando, lo hacemos para que usted vaya entendiendo que no es un error de mi ley, es cumplir con uno de los pedidos de los endeudadores del fondo que van a querer cobrarse en algún momento con tierras. Y lo que van a pedir es la Patagonia Argentina. Esto que está pasando está planificado y organizado desde afuera. Va la plata del préstamo, pero despobla el territorio nacional de Tierra del Fuego, ahora provincia. Despoblala, porque ese territorio lo precisamos, lo necesitamos nosotros. ¿Para qué? Para poner la hegemonía y el dominio de la proyección antártica y tener un lugar cierto y cercano para hacer ese trabajo. ¿Y por qué la Antártida? Porque la Antártida es la reserva de agua natural más grande de la Tierra, porque se ha descubierto que en la Antártida hay oro, porque se ha descubierto que en la Antártida puede haber combustible, porque en algún momento van a empezar a destrozar la reserva natural que es la Antártida con exploraciones, y porque además hay países de todo el mundo que están peleando por un espacio y los chinos han colocado la base más grande de todas en la Antártida. Obviamente nosotros tenemos el sector antártico argentino y ese sector antártico que nos pertenece hace que la Argentina, con su proyección y su vinculación geográfica, sea el lugar ideal para operar sobre el propio territorio de la Antártida que nos pertenece y sobre el resto de la Antártida. Eso es lo que está en disputa. El agua dulce, el agua de la imperiosa necesidad que va a tener la humanidad en algún momento, porque cuando estén las napas de las aguas contaminadas en todo el mundo, las reservas necesarias e imprescindibles van a estar justamente en los hielos continentales. No hace muchos años, algunos por ahí se acuerdan, los japoneses se llevaron un iceberg a remolque hasta Japón. No supimos después nunca más nada, no supimos qué pasó. Pero obviamente se lo llevaron para ver en qué condiciones llegaba un pedazo de agua dulce al Asia. Esto que está ocurriendo y que está pasando en este momento no es cualquier cosa, es muy grave, porque va de la mano no solamente de la proyección antártica, sino que la OTAN, léase el pirata invasor de Malvinas, tiene una base en nuestro territorio y desde esas islas no solamente controlan la proyección antártica también, sino que están en condiciones de buscar, como lo están haciendo, las propias aguas que nos pertenecen, el petróleo. Y está sacando una empresa israelí en este momento petróleo de las Malvinas en sociedad con los ingleses. El gobierno argentino, bien, gracias, ni siquiera una carta de protesta. Entonces, frente a este panorama, que el Cachivache tome la decisión de decir públicamente se les terminó el curro, que los ministros, uno de los ministros que tiene
diga que se puede poner un parque de diversiones para aprovechar el turismo, y esas barbaridades que suele uno tener que escuchar en esta Argentina decadente de los liberales, lo único que queremos decirles que nada de eso es inocente ni casual, y que pertenece a un proyecto muy viejo, que es que perdamos la Patagonia, que otros pretenden y que necesitan. Dicho esto, los argentinos ahora tenemos que preocuparnos también porque ha bajado notablemente nuestra natalidad, un 40%. ¿Será porque las razones económicas hacen que no se tengan hijos? ¿Será porque las condiciones edilicias, porque no hay donde vivir, porque no hay donde alquilar, porque no hay donde comprar o cómo comprar? Bueno, las parejas se van restringiendo y obviamente esto es muy grave porque ha caído notablemente la procreación en nuestro país. Estamos viviendo una etapa que está prevista, está analizada y está observada desde hace mucho tiempo por un estratega que se llamó Juan Domingo Perón. Perón habló de estas cosas, no con esta chatura que lo estoy haciendo yo, sino con otras palabras y con otros tiempos de verbos indicativos, pero indicó esto mismo, es decir, que iban a venir por el territorio. Frente a esta situación que hoy se vive, y en vísperas de un 25 de mayo, tenemos que recordar todos que en 1973 el pueblo volvía al gobierno y al poder después de 18 años de proscripciones, y que primero fue Cámpora Solano Lima, duraron 49 días, y después un interinato de Lastiri, para que asumiera definitivamente el general Perón su tercera presidencia como titular del Ejecutivo. Ese inigualable presidente argentino, ese estratega y genio de la geopolítica, había anticipado esto que estamos hablando muchos años antes.